Muy buenas noches para todos ustedes. Que el Señor los continúe bendiciendo. A todos los continúe bendiciendo. Me incluyo también ahí. Vamos a leer en la palabra de Dios, primera carta del apóstol Juan, que estamos considerando. Primera de Juan, vamos al capítulo 2. Y vamos a leer los versículos desde el 15 hasta el 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por esta noche, por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra, para meditarla. Estamos rogándote que nos dirijas en esta consideración, de modo que hablemos lo que corresponde, lo que sea bueno para edificar y para honrarte. Mira a los hermanos que estamos aquí y también a los que están de camino. Mira a aquellos que no han podido venir por alguna razón, salud, por algún problema, y te pedimos por ellos para que les bendigas y les ayude también, Señor. Todo esto lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bien, hermanos, estamos considerando, ya hemos tenido algunos estudios en el pasado, esta carta primera del apóstol Juan. Y es necesario que haga un recuento, que espero que no sea muy largo, de lo que hemos visto para que podamos conectarnos con con el punto que vamos a continuar esta noche. La última vez que hablé sobre esto creo que fue en noviembre. Luego ya en diciembre traje otro mensaje. En enero hablé de otro tema. Y en el mes pasado, que me correspondía predicar, dar el estudio, le cedí el turno a mi hermano Rubén González, ustedes recuerdan. Así que esta noche vamos a continuar con este estudio, pero antes de entrar en el tema, en la parte que vamos a estar meditando de manera central, tenemos que decir que esta carta de Juan, esta primera carta y todas las cartas de Juan y toda la Biblia, debemos estudiarla con mucho cuidado para aprovecharla. En esta carta, comenzando, el apóstol nos habla del propósito que tiene, y es la comunión entre los hermanos, pero también la comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se comienza ahí en el capítulo primero, los primeros versos, versículo 3, y ya está hablándonos acerca de este propósito. Pero también Juan hace una declaración solemne, guiado por el Espíritu Santo. Y Juan dice acerca de Dios, que Dios es luz y no hay tinieblas en Dios. Y aquí nos está hablando de la santidad de Dios, de la perfección de Dios. Ese Dios que muchas veces pensamos que está tan lejos de nosotros porque somos tan bajos, tan pecadores. Pero recuerden que ya él ha dicho, ha señalado que se escribe esta carta procurando que entendamos, que vivamos la comunión con Dios también. Pero ¿cómo puede un Dios santo, perfecto, que es luz, tener comunión con el hombre pecador como nosotros? Y encontramos también la respuesta aquí que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Entonces, aplicada la sangre de Cristo, el sacrificio del Señor en nuestras vidas, entonces ya estamos en paz con Dios. Entonces tenemos comunión con Dios, por su gracia, ¿no? Y vimos también, hermanos, otro de los propósitos de esta carta primera de Juan. Juan dice en el en el capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí está declarando el apóstol que nosotros como creyentes debemos vivir vidas separadas del pecado. El pecado no es el estilo de vida del creyente, del Hijo de Dios, no. Nosotros debemos imitar a nuestro Salvador, andar en sus pisadas, agradar siempre al Padre Celestial. Pero si pecamos, hermano, y es una preocupación de mucha gente, de todos nosotros, porque el pecado entristece a Dios y además entristece al Espíritu que vive en nosotros. Pero si pecamos, aquí dice la palabra de Dios, tenemos un abogado que nos defiende, que es nuestro fiador, que es nuestra garantía. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, que es Dios y es hombre. Así que es hermoso ver esto y entender esto, esta garantía de que nosotros somos hijos de Dios. Hay otras cosas más, pero permítame decir también que consideramos algunas evidencias de esta vida de comunión que los creyentes estamos viviendo, que debemos vivir. Hay evidencias. Una de esas evidencias para el creyente mismo y para los demás que nos conocen y que se interrelacionan con nosotros es que el que dice conocer a Dios debe guardar ¿qué? Sus mandamientos. Y decíamos en aquella ocasión que los mandamientos, cuando los mencionamos, pensamos en los 10 mandamientos. Pero el creyente tiene una ley, que es la ley de Cristo. Y nosotros debemos vivir de acuerdo a esos mandamientos, a lo que Él ha establecido para nosotros como sus hijos. Ahora, hermanos, si yo vivo a mi manera, si yo soy uno que desobedece continuamente la palabra de Dios, entonces hay dudas aquí. Y el que me ve, el que conoce mi vida de esa manera, dice, ese dice que es creyente. Pero además, yo mismo puedo cuestionarme sabiendo que estoy andando mal. Y otra evidencia, entonces, de una persona que tiene comunión con Dios, Dios el Padre, y con el Hijo, y con los hermanos, es que esa persona que anda en luz, ama al hermano. No se puede vivir una vida como cristiano si no manifestamos el amor de Dios para con los demás. El amor no solamente son palabras, sino son hechos. Así es que el que no ama a su hermano anda en tinieblas. Así que rápidamente, así estamos conectando ya con la parte que estamos tratando, que fue la última parte que comenzamos a ver en el estudio del mes de noviembre. Y es que estamos hablando en esta parte de estos versos 15 al 17 con el tema, el llamado a no amar al mundo. Dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Usted y yo estamos siendo exhortados. Aquí hay una orden que nos dice, no amen al mundo. Y aclarábamos que cuando dice el mundo, no se está refiriendo a la creación de Dios. Pensamos en el mundo, en las maravillas de la creación, en la tierra, la luna y todo esto. No. No se refiere a esto, porque Dios creó todas las cosas perfectas. Dios creó todo lo que vemos y lo que hay bueno en gran manera. Sabemos que el pecado ha dañado en parte esta creación, pero Dios hizo todo bueno. Y nosotros debemos amar esa naturaleza que Dios creó. Pero tampoco se refiere, cuando dice no amen al mundo, a las personas. Es imposible que Dios diga no amen a la gente. No. El mismo Dios demostró su amor, ¿cómo? Enviando a su único Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros somos fruto de ese amor de Dios y de esa misericordia. Por lo tanto, debemos amar a la gente. Y la palabra de Dios es clara en cuanto a esto. Ya hemos hablado un poco sobre esto, pero es clara, muy clara en cuanto a estas cosas. Ahora, cuando dice la palabra de Dios que no amemos al mundo, está hablando, sí, de este sistema de maldad que es el que gobierna
este planeta, este sistema de maldad que gobierna este orden mundial, que es enemigo de Dios, que procura apartarnos de la voluntad de Dios, que busca que nosotros seamos rebeldes, que quiere afectar nuestra vida cristiana. Cuando habla de que no amemos al mundo, está hablando de este mundo de maldad, que es un verdadero sistema terrible que está operando ahora mismo y que ha operado a partir de que el pecado entró en el mundo. Ahora, hermanos, una cosa importante que hay que saber es que usted y yo antes vivíamos en ese mundo. Antes nosotros andábamos esa senda. Y Pablo entonces le escribe a los Efesios y a nosotros también, diciéndonos que anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire. Andábamos como anda la gente común y corriente. Pero el amor de Dios nos alcanzó. Y fuimos rescatados. Y ahora somos llamados a vivir vidas santas y a no amar al mundo ni las cosas del mundo. El apóstol nos da razones para no amar al mundo. No solamente nos dice no amen al mundo ni sus cosas, sino que nos da razones. Y si nos fijamos aquí, nosotros en el versículo 15, en la segunda parte, donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, añade, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es imposible amar a Dios y amar al mundo. Es imposible amar a Dios, amar la santidad y amar el pecado. Es imposible andar en la luz y andar también en las tinieblas. Totalmente opuestas. Así es que en esta enseñanza el Señor Jesucristo, el apóstol Juan, nos está advirtiendo a nosotros. Pero también esa enseñanza está de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Y es que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Es imposible hacerlo. Pero a veces parece que la capacidad del pecado, la capacidad humana, del humano caído es tan tremenda que a veces se juega con estas dos situaciones. Así es que el amor del mundo es todo lo contrario al amor de Dios. Incluso Santiago, y ahí los invito a que me acompañen, capítulo 4 y verso 4, nos advierte con unas palabras muy fuertes. La carta de Santiago, capítulo 4, yo sé que ustedes la conocen, y el verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, amigos del mundo, enemigos de Dios. Si somos amigos de Dios, entonces somos enemigos del mundo. Con esto no hay otra condición, otra posibilidad. Este mundo, este sistema de cosas, está dañado por el pecado y presenta y se mueve con principios y creencias que aborrecen a Dios, que son totalmente opuestos a la vida cristiana. Por eso nosotros no debemos amar a este mundo. Y entonces el apóstol continúa dándonos razones para no amar al mundo. Y dice en el verso 16, búsquelo ahí, primera de Juan, capítulo 2, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí Él nos va a mostrar a nosotros las tres grandes fuentes de toda tentación. Hermano y hermana, somos tentados muchas veces. Continuamente estamos siendo tentados. El mundo procura apartarnos del Señor. Procura Satanás destruir nuestras vidas. Y utiliza entonces algún tipo de estas tres tentaciones que vamos a considerar en este momento. La fuente de toda tentación, los deseos de la carne, los deseos de los ojos,
la vanagloria de la vida. Usted sabe, mi hermano, que la palabra de Dios advierte sobre lo que son las obras de la carne y lo que son las obras del Espíritu. Y son, como hemos dicho, diferentes como la luz y las tinieblas. Entonces el creyente debe vivir para agradar a Dios. Por lo tanto, si es dirigido por el Espíritu Santo, va a practicar, va a tener una actitud de acuerdo a lo que es el fruto del Espíritu. Y cada día usted y yo deberíamos reflexionar y meditar en oración, en actitud leyendo la palabra de Dios acerca de qué está sucediendo en nuestras vidas. Porque lo que buscamos, lo que debe ser es agradar a Dios. Ahora, vamos a ver, y ya vimos algo de esto en el estudio anterior, vamos a ver un poquito así, de manera sencilla, breve, acerca de estos tres tipos de tentaciones o estas tres fuentes de tentación de que nos habla la palabra de Dios. Algunos hermanos llaman a esto la trilogía infernal: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primero pensemos en esto: los deseos de la carne. Algunos llaman a esto los malos deseos del cuerpo, relacionándolo directamente con el físico, con la carne y con lo que es el viejo hombre. Esta es la humanidad corrompida, hermano. La humanidad dominada por el pecado. El viejo hombre que nunca puede agradar a Dios. El viejo hombre que se rebela contra Dios. Es la persona que no vive conforme a la vida del Espíritu, sino conforme a la carne. Y por lo tanto, el pecador, por ejemplo, no arrepentido, que vive de esa manera, cosecha los frutos, que son muerte, que son perdición. Pero el creyente vive por el Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué consisten estos deseos de la carne? Los deseos de la carne. ¿Cuáles son estos deseos? Es esta vida, hermanos, gobernada por los deleites de esta naturaleza caída. Usted y yo sabemos cómo somos atraídos en diferentes circunstancias, momentos, por esa naturaleza caída que nos induce a desobedecer a Dios, a pecar contra Él. Esos deseos de la carne se generan en nosotros, en nuestro interior, y ahí hay que tener cuidado con esto, porque podemos irnos a una cueva, la más apartada, o al desierto, y siempre con nosotros va el viejo hombre y estarán esos deseos de la carne presentes. Y por ahí llega la tentación. Pero es bueno saber que estos tipos de tentación, esta fuente de tentación, no solamente obra con nosotros, con usted y conmigo, sino que obró con Eva allá en el huerto, y también fueron las armas que utilizó Satanás cuando tentó al Señor en el desierto, tratando de que él pecara. En el caso de Eva, y ahí los invito a Génesis capítulo 3, por favor, una historia que yo sé que ustedes también conocen muy bien. Génesis capítulo 3, dice así: entonces, vamos a ver versículo 3, vamos con el 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí tenemos a Eva. ¿Qué es lo primero que hace ella? Que ve que aquel árbol era bueno para comer. Cuando se fijó en el árbol, en el fruto, ella dijo, qué interesante, debe ser muy bueno para comer. Usted se fija en esto, ella sintió ese gran deseo de comer de este fruto que Dios había prohibido comer. Era algo apetecible. Así que ella comió y también lo compartió con Adán, el cual también comió con ella. ¿Ve? Y ahí vino la caída del ser humano. En cuanto al Señor Jesucristo, Satanás usa algo parecido. Vámonos a Mateo capítulo 4, hermano, por favor. Pero recuerden mantener ahí enmarcada la carta de Juan. Mateo capítulo 4. Y vamos a leer el versículo, para no hacerlo muy largo, el versículo 4. Mateo 4, 4. En el 3 primero. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el Señor respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor estaba ayunando. Posiblemente el diablo llegó cuando el Señor tenía más hambre. Recordemos que Él es hombre y Dios. Como hombre no cometió pecado, pero tenía necesidades humanas como nosotros. Entonces llega Satanás y el consejo es, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ah? Y hermanos, allí está apelando a esa necesidad. Y muchas veces esos deseos carnales, esos deseos del cuerpo, esa naturaleza caída nos lleva a nosotros a querer, a pretender lo que Dios no quiere que hagamos, que consumamos o que tengamos. Así que allí está Satanás. Lo primero que hace Satanás con el Señor es que busca crear duda en el Señor. Era imposible hacerlo, conseguirlo, pero él no se detiene ante nada. Así que él procura crear duda. Si eres hijo de Dios. Y hermanos, a veces, en ciertas circunstancias, esa es la herramienta que él utiliza, la duda. Y negar la palabra de Dios, como hizo con Eva. No, eso no será así. No moriréis. Y somos tan débiles a veces que le compramos la mentira al diablo. Pero qué bueno que el Señor nos da el magnífico ejemplo diciéndole que no, porque el hombre no solamente vive de pan, sino que podemos vivir confiados en la palabra de Dios, que es fiel y verdadera. Una conclusión, hermano, en esta parte es que los deseos de la carne son deseos de hacer algo que no está en la voluntad de Dios. Y esto es fuerte porque muchísimas veces estamos desafiados a obedecer a Dios antes que hacer cosas que quizás aparentemente nos convienen. Materialmente quizás nos convienen, económicamente nos convienen, humanamente quizás nos convienen, pero no, vamos a obedecer la palabra de Dios. Y mire qué interesante esto, que si usted lee la historia de la tentación, si leemos esta historia, nos vamos a dar cuenta que el Señor resistió y al final vinieron ángeles y le sirvieron al Señor. Él no obedeció a la tentación de Satanás. Así que Él nos da el mejor ejemplo. Confiar en lo que dice la palabra de Dios para obedecer. En segundo lugar, tenemos los deseos de los ojos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Algunas versiones dicen la codicia de los ojos. Y es que el mundo, hermanos, atrae a las personas, a los pecadores,
a pensar y a actuar de manera distinta a lo que es la voluntad de Dios a través de lo que entra por los ojos. Qué bueno es ver, ¿no? Dios nos ha dado facultades hermosas, preciosas, valiosas. Y es bueno poder ver a la gente, los colores, la naturaleza, todo esto. La familia. Y es el caso triste de personas que no pueden ver. Sabemos que es así. Ahora, a través de los ojos también entra el pecado muchas veces. O la tentación. Muchas veces llega a través de los ojos. ¿Por qué? Porque el pecado ha pervertido todo lo que es la naturaleza humana, mis hermanos. Y vemos cosas que a veces nos hacen sentir insatisfechos. Estamos tranquilos hasta que vemos que aquel tiene, ay, pero ¿y por qué yo no puedo tener eso? ¿Y por qué fulano de tal disfruta de esto y de aquello? ¿Y por qué yo no puedo tenerlo? Y ahí comenzamos a sentirnos mal. Muchas veces pasa así. A veces entonces cambiamos y nos convertimos en codiciosos. Eso es peligroso. ¿Recuerdan a David? Que miró a una mujer mientras él estaba tranquilo, miró a una mujer que creo que se estaba bañando, ¿verdad? Betsabé. Y entonces la tomó y luego llegó a matar al marido de esa mujer. Pero comenzó como mirándola. Así que, hermanos, debemos cuidarnos mucho de esto. El Señor Jesucristo, en sus enseñanzas, llegó mucho más lejos de lo que dice la ley judía, claro, los mandamientos. El Señor dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pasa? Ya pecó, ya adulteró con ella en su corazón. Los ojos. El deseo de los ojos nos lleva a poseer, a desear cosas que a Dios no le agradan. Así es que miren bien, los deseos de la carne nacen desde adentro, en nosotros, del viejo hombre. Pero los deseos de los ojos es cuando miramos cosas y a través de esa mirada, de esa ventana, entonces ahí viene la tentación y puede llevarnos a pecar. Pensemos un momentito en Eva y pensemos un momento en el Señor Jesucristo. Otra vez, Génesis, capítulo 3. Veamos allí el evento, este cuadro. Dice aquí el versículo 6, Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos. Era bueno para comer, era apetecible, pero agradable a los ojos. Por ahí comenzó el problema. Hermanos, ella no pudo resistirse, o no quiso resistirse. Ella desobedeció al Señor. Ahí vino la desgracia humana mayor con el pecado. Pero nuestro Señor sí venció. Y entonces, otra vez en Mateo capítulo 4, vamos otra vez allí, por favor, y veamos lo que sucede. Capítulo 4, verso 8, Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todo esto te daré si postrado me adorares. Imaginemos la escena, hermano. No hay capacidad humana para imaginar tanto, pero imaginemos a Satanás mostrándole todas las maravillas de este mundo, todo lo que se ha construido, todas las cosas grandes y valiosas que hay. Tratando de despertar en el Señor, como hombre, ¿verdad? Algún deseo y que le adorara
a cambio de entregarle todas estas cosas. El deseo de los ojos llevan a las personas hacia todo aquello que el mundo le pone por delante con objeto de aparente felicidad y bienestar. Hermano, nos presenta maravillas también muchas veces a nosotros. Cosas interesantes. Lo que yo estaba esperando. Ahí está mi oportunidad. Pero es una trampa del diablo. Y usted lo ve y le encanta, le gusta. En el caso del Señor, posiblemente, el Señor que es el dueño, el hacedor de todas las cosas, que es Rey de reyes y Señor de señores, aquí el desafío podría significar que el Señor quisiera dominar y controlar todos los reinos del mundo antes del tiempo establecido por el Padre, porque sabemos que Él va a gobernar, Él va a reinar sobre todas las cosas. Pero Satanás estaba tratando de seducirlo, posiblemente a que lo hiciera antes, que lo hiciera a la manera del diablo, a la manera de Satanás. El Señor no entró en esto, no, lo rechazó, le dijo vete, porque el único digno de adoración es Dios. Ustedes recuerdan que yo le comenté a ustedes que estaba buscando una computadora, una PC, que la necesitaba, y que me mostró a mí ahí estudiando esto que hay cosas hasta sencillas que te pueden tentar, porque yo vi tantos tipos de computadoras y yo decía, wow, una que vale mucho dinero y otras que son más baratas y todo esto. Ahora, ¿qué era lo que yo necesitaba? Bueno, pues yo, de verdad, le oré al Señor para que no fuera yo a gastar un dinero que no tenía y cosas así. Y el Señor me ayudó, yo la compré. No me dolió comprarla, no fue la mejor computadora del mundo, pero la que yo necesito. Y creo que en eso me ayudó el Señor. Y mire usted, mi hermano, mi hermana, el Señor nos guía en todo, en el trabajo, en ese viaje que usted empieza a hacer, esa decisión que va a tomar, aunque sea sencilla, vamos a ponerle la mano del Señor, porque Él nos guía en todas las cosas. Gloria a su nombre. Ahora, concluimos en esta parte que los deseos de los ojos tienen que ver con tener algo que no está en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que queremos? Que Dios no quiere que tengamos eso. ¿O qué es lo que tenemos que Dios no quiere que lo tengamos? Ahí nos lleva esa conclusión. Y terminamos entonces, casi. Vamos a la parte tercera, la vanagloria de la vida. Esa es la otra fuente de tentación. Algunos llaman a esto la arrogancia de la vida. ¿Usted sabe que usted y yo somos arrogantes? Sí, somos arrogantes. Por naturaleza, desde que nacemos somos arrogantes. Y nos gusta que nos adulen, nos gusta que nos traten bien a nosotros. Y todas esas cosas nos gustan a nosotros, así es. Somos arrogantes. Esa expresión, la arrogancia, el orgullo de la vida, nos identifica como humanos. Somos soberbios, hermanos, muchas veces. Y cuando somos soberbios estamos manifestando lo que somos interiormente. Hay un deseo de que nos honren, que nos levanten, todas esas cosas. Ahora, en el caso de Eva, y volvemos otra vez a Génesis capítulo 3, por favor. En el caso de Eva, vamos a ver esto. El caso de Eva, dice el versículo 5 del capítulo 3 de Génesis, sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, de este árbol, de este fruto prohibido, que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Y seréis como quién? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido. Miren, aquí está.
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Queremos ser más inteligentes, más brillantes que los demás. Pero en última instancia, queremos ser como Dios. Por eso ustedes ven que se habla de que no, Dios está en ti. No tienes que buscar a Dios en ningún lugar, porque Dios está en ti. O sea, en cierto sentido nos dicen, tú eres Dios. Esa filosofía no es nueva, es muy antigua, pero se mantiene y cada vez se desarrolla más entre los seres humanos. Ahora, en el caso del Señor, Mateo capítulo 4, otra vez, Mateo 4, versículo 5, dice lo siguiente. Mateo 4:5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lleva al Señor a la santa ciudad y le coloca en una parte alta del templo, el pináculo del templo. Le dice, lánzate, tú no eres hijo de Dios. Lánzate, échate abajo, porque está escrito que le va a mandar a los ángeles a socorrerte. Y aquí está otra vez, hermano, la duda que quiere sembrar Satanás en nosotros. Él busca que pongamos a Dios a prueba. El diablo quiere que caigamos en ese error. Si el Señor hacía esto y se lanzaba, como pretendía Satanás, imaginémonos nosotros lo que él decía, y venían los ángeles y todo esto, un espectáculo. Bueno, posiblemente la gente que viera esto, si lo veía alguna persona, iba a decir, pero este es el Mesías. Eso que está haciendo lo demuestra. Eso quería Satanás que Jesús hiciera. Pero el Señor no entra en esto porque con eso estaría desafiando a Dios, estaría probando a Dios. Pero tú no eres hijo de Dios. En estos días en que ustedes saben que murió la hermana Luz, en estos días está con el Señor, pero saben que ya pasó un tiempo muy difícil con su enfermedad, muy difícil. Y yo estaba pensando en estas cosas, porque me tocó estar un momento con ella y decirle, hermana, hablarle de la palabra un poquito y decirle, el Señor está contigo, recuerda esto. Y cuando yo salí de ahí, le decía a Marisa, mira, eso es un compromiso, porque es muy fácil decirle al que está así, esa palabra, y si me toca a mí, ¿cómo yo voy a reaccionar? Es duro a veces, pero hermanos, de verdad somos hijos de Dios. Y Él está con nosotros en cualquier circunstancia. Y Él no nos abandona nunca. Pero a veces nos olvidamos de esto, de que dependemos de Él. Y a veces queremos hacer nuestros proyectos por nosotros mismos. Creemos que somos tan capacitados para hacer cosas. No queremos independientes. Y ahí viene el fracaso. Porque Dios lo que busca es que dependamos de Él en todas las cosas. Así que, hermanos, concluimos en esta parte señalando que la vanagloria de la vida es el deseo de ser algo que no está en la voluntad de Dios. Cuando queremos ser algo, pretender algo que no está en la voluntad de Dios, eso es peligroso. Y yo le voy a decir esto, mis hermanos, los creyentes no estamos exentos de esto, no estamos libres de estas cosas. La iglesia misma no está libre de estas cosas. A veces, y lo digo a los hermanos, a veces pienso en esto cuando tenemos los eventos, alguna actividad especial, que nos cuidemos de que sea para la gloria del Señor siempre. Me preocupa a veces eso. Cuando íbamos a celebrar los 100 años de la obra en el país, yo recuerdo los eventos que teníamos planeados, todas estas cosas. Y a veces yo decía, bueno, ojalá que no queramos hacerlo como lo hace el mundo. Yo sé que no era así, ese no es el propósito, debemos honrar al Señor y hablar de su misericordia, de su obra, pero siempre está el peligro de caer en esas cosas.
Termino diciendo lo siguiente, según la palabra. Aquí en 1 de Juan, capítulo 2, dice lo siguiente, dice el versículo 17, no 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Hermanos, aquí tenemos el mandato de no amar al mundo, ni las cosas del mundo tampoco. Todo lo que hay en el mundo, todo, hermano, todo, y las cosas que están de este sistema de maldad, no viene de Dios. No esperemos nada bueno del diablo, porque no puede ser. Y aquí se concluye esta parte, estos 3 textos concluyen con esta parte importante que no puedo dejar de comentar nada más en 2 minutos más. Y es que hay que obedecer al Señor y no amar al mundo, porque este mundo es pasajero, hermanos. Es pasajero, va a pasar, es temporal, pero hacer la voluntad de Dios nos garantiza a nosotros permanecer para siempre y nos proyecta, nos lleva a la eternidad. Miren, aún las mejores cosas de este mundo, toda la grandeza que hay en este mundo, lo que le mostró Satanás al Señor, y todo lo que se ha creado y se ha construido y se ha forjado después de ahí, todo es vanidad y va a terminar un día. Ustedes recuerdan, ya esta es una historia pasada, la famosa torre, las Torres Gemelas. Ese evento ustedes saben que cambió el curso de la historia del mundo. Y han levantado allí algo para recordarlas, pero ya no están. Y esas torres eran el emblema, la representación del poder del mundo. Cada día se habla más de eventos, terremotos, ciclones, guerras. Yo recuerdo que estaba leyendo algo que publicó la ONU, señalando antes de comenzar la guerra esta, de que el mundo es más inseguro que nunca ahora. Y decía, pero no creemos que esta guerra vaya a darse, a producirse. Y ahí está. No hay seguridad, hermanos. ¿Qué decimos de la pandemia, del COVID-19? Todavía con sus efectos. Hermanos, tengamos presente lo que dice la palabra de Dios. Termino con una porción. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Y leamos versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y dice además, mas vosotros, esto es a nosotros, hermanos, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué? Sobrios, hermanos. Así es que vamos a recordar el mandato del Señor para obedecerle, sabiendo que el que ama a Dios no puede amar al mundo, pero además sabiendo, como dijimos al final, que este mundo es pasajero y quizás estamos pasando por dificultades y cosas así, pero esto pasará y entonces en la eternidad nos encontraremos con nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra que nos anima, que nos exhorta, que nos advierte de los peligros de este mundo. Señor, concédenos obedecerte, danos tu gracia para hacer tu voluntad, danos amor, danos fuerza para
combatir por la fe, Señor. Dirígenos en todo. Pedimos que los hermanos que están enfermos sean sanados en tu voluntad y que cada situación que afecta a uno de tus hijos sea resuelta conforme a tu voluntad, Señor. Mira nuestros corazones, vamos a nuestros hogares, llévanos con tu paz y con tu gracia. Por Cristo Jesús lo pedimos y damos las gracias. Amén. Dios le bendiga.